Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 19 de noviembre, 17:37 y aquí estoy con el gran Benito Olmo, que aunque me estaba diciendo que bueno, trabajando, pero él se está convirtiendo poquito a poco en un referente de lo que es la novela negra y de la literatura española, ¿no, Benito? Bueno, yo lo que te he dicho, Leo, como te he dicho antes, trabajar. Aquí no hay otra que hay que trabajar. Yo sigo trabajando como el primer día, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, con la misma ilusión. Y bueno, el reconocimiento de los lectores, pues evidentemente en cada nueva novela llegan nuevos lectores que se van sumando los que estaban antes. Entonces, pues quiero pensar que estoy en el camino, que estoy en el camino. Este es un camino muy largo. Yo llevo muy poquito tiempo en esto, así que creo que tengo margen de mejora y tengo margen de seguir encontrando lectores y de seguir haciéndome un hueco en las librerías de todos los lectores. Muy bien, Benito Olmo de Cádiz como yo, otro paisano que se Mm, suma a Alberto Puyana, que se suma a Eduardo Formanti, que se suma a Sebastián G. Sancho, que se suma a mucha de la gente, David Peyuste, Jesús Relinque, mucha de la gente de Cádiz que estoy entrevistando aquí, aparte de todo el panorama nacional e internacional. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación de Benito Olmo para quien no los conozcáis. Benito Olmo nació en Cádiz en el año 1980 y, como decía, se ha convertido en una de las voces, pienso yo, más potentes de la novela negra española actual. Y eh, lleva una trayectoria que incluye el premio Nobel por 2021 por El Gran Rojo. ujú. ¿Y cómo fue esa novela? Cuéntame un poquito sobre El Gran Rojo. Uf, el Gran Rojo fue, eso sí que fue un desafío curioso. Además, tengo la novela por aquí, además, Sí, que sí, la por tengo a favor, mano. muéstranosla. Ahí Fíjate, está. Y el ahora Gran me vas a Rojo. leer la sinopsis cuando puedas, por favor. Sí, pues la sinopsis es, mira, Mascarell es el tipo al que recurres cuando no te queda otra salida. Acostumbrado a moverse por el barrio rojo, las narcosalas y algunos de los tugurios más apestosos de Frankfurt, su fama de resolutivo le ha proporcionado una sólida reputación como detective de casos perdidos. Sin embargo, un mal día se verá obligado a hacer frente a un encargo más extraño de lo habitual y demasiado bien remunerado para ser legal. Esta novela fue una aventura en la que me embarqué porque mi pareja le surgió la posibilidad de trabajar en Alemania, de trabajar en Frankfurt. Entonces, pues yo me vine aquí con ella. Yo por entonces ya había dejado mi último trabajo honrado. Mi último trabajo honrado fue como policía portuario. Y entonces yo ya me dedicaba a la escritura, en sentido amplio, ¿no? Me dedicaba a escribir, a las charlas también, a dar algunos talleres. Pero yo digamos que ya vivía un poco de los libros y de la escritura. Entonces, como digo, me trasladé a Frankfurt. Claro, una ciudad como Frankfurt, un país como Alemania, donde yo no conocía prácticamente a nadie, donde el idioma para mí también era desconocido, era una barrera, es un sitio pues bastante gris y bastante complicado de empezar una nueva vida allí, viniendo de Cádiz. ¿Qué hice yo? Pues yo me lo tomé aquello como un desafío y me fui a Frankfurt a escribir una novela en la que hablase de Frankfurt, en la que hablase de un detective gaditano que recala en Frankfurt por una serie de historias y se busca la vida allí como puede. Entonces, bueno, esta novela fue una excusa también para hacerme con la ciudad. Yo todos los días salía de casa y miraba la ciudad con ojos de escritor. Yo me daba un paseo por el barrio rojo, por las narcosalas, por el barrio financiero, donde estaban los rascacielos, todo estaba prácticamente en la misma manzana, ¿no? Entonces yo miraba y lo que veía luego iba a casa y lo volcaba, lo vomitaba todo en la libreta o en el ordenador y así fui configurando esta historia. De hecho, hay dos protagonistas en la novela y este detective que te digo, la parte que narra el detective, está escrita en primera persona y en presente. Por un motivo, presente por este motivo, porque es una novela que está escrita de una forma muy intuitiva. Conforme yo iba viendo cosas, las iba añadiendo a la novela. Iba buscando la forma de que encajaran. Al final resultó un rompecabezas que me ayudó, como digo, a llevar la ciudad a mi terreno, a llevármela a mi terreno, decir, oye, estoy aquí, estoy en una ciudad fría, con gente que no habla mi idioma, con tal, pero estoy aquí por un motivo, para escribir una novela. Y entonces ese desafío me ayudó a hacerme con la ciudad. Y bueno, muy satisfecho con El Gran Rojo, muy satisfecho con esta novela y además que ganó este premio, el premio Nobel Paul, que es el premio, como sabes, que conceden libreros, lectores, otros escritores que deciden cada año la que les ha parecido la mejor novela. Yo no creo que sea la mejor novela que se escribió en ese año, pero sí que es verdad que tener ese beneplácito de tantos compañeros y de tantos lectores de novela negra, bueno,
Es un orgullo, es una satisfacción porque además, como sabes, el lector de novela negra es un lector muy complicado. Es un lector muy, muy, muy complicado porque viene de vuelta de todo. Tú a un lector que viene de leer a Hammett, a Chandler, a Patricia Highsmith, a Arantxa Portavales, tú no puedes andarle con medias tintas, tú no puedes marearlo, no le puedes dejar pistas falsas, no. Ese lector sabe que ha habido un crimen, va a recelar de los sospechosos más habituales, se conoce todos los trucos porque ya se lo ha leído todo antes, entonces ese lector hay que ser muy respetuoso con él, hay que tener mucho cuidado con él y tratarlo con muchísimo respeto porque, como digo, viene de vuelta de todas. Y al final ese es el desafío, ese es el desafío, crear una novela que contente a esos lectores y esté a la altura de la que ellos merecen. Hay que tenerlos cuadrados para llegar a Frankfurt y ponerte a escribir una novela sobre Frankfurt. Hay que tener valentía, ¿no? Ujú. ¿Se necesita valentía para ser escritor? Bueno, más que valentía, yo creo que un poco de inconsciencia, ¿no? Porque la escritura al final es un oficio complicado, un oficio complicado y que requiere de mucha fe y muchas veces digo que los autores tenemos que tener un poco doble personalidad, ¿no? Por un lado, tenemos que creer en lo que hacemos, tenemos que confiar en que nuestra historia es buena, de que va a interesar a la gente, de que va a llegar, porque si no, cuando tú te pasas un año y medio escribiendo una novela, es muy fácil perder el sentido y es muy fácil perder de vista el objetivo final y que la historia deje de entusiasmarte. Entonces, por un lado, hay que entusiasmarse con lo que hace. Pero por otro, también debemos saber que todo es mejorable. Todo en esta vida es susceptible de mejorar. Nada puede estar bien al 100%, pero tú puedes pulirlo al máximo para que esté al 99%. Y si lo pules una vez más, vas a estar al 99,9%. Y si lo pules una vez más, vas a estar al 99,99%. Es decir, vas a estar un poco más cerca de la perfección, que al final es lo que nunca alcanzamos, ¿no? Entonces ese es el nivel de exigencia. Por lo tanto, por un lado, tenemos que creer en lo que hacemos, por otro lado, tenemos que saber, tener los pies en la tierra y saber que todo es susceptible de mejorarse. Y como digo, es un oficio muy hermoso, muy hermoso. Yo me dedico a lo que me apasiono. Yo he tenido muchos trabajos en mi vida. Yo he repartido páginas amarillas, he sido camarero, he sido reponedor de supermercado, he sido policía portuario, he sido monitor en gimnasios, he sido profesor de boxeo. Pero al final, yo como me he sentido haciendo lo que quiero hacer, lo que creo que debo hacer, es escribiendo. Entonces yo, por ejemplo, que a mí nunca me ha gustado madrugar, ahora sí madrugo. Madrugo mucho y con mucha alegría porque madrugo para escribir. Entonces me siento muy realizado y muy satisfecho. Entonces yo eso pues no lo cambio por nada. Qué bonito lo que has dicho de amanecer y Eh, madrugar. Te llega con el tiempo el premio Lloret Negre 2024 y el premio Cubelles Noir 2025, que son dos de los premios más ujú. reputados también del panorama nacional e internacional. ¿Cómo los recibes tú por Tinta y Fuego, esos dos premios? Bueno, la alegría de que una novela obtenga esos reconocimientos, pues bueno, ayuda. Ayuda también porque al final cuando uno escribe es muy complicado claro, son premios que se conceden a una novela que fue publicada el año anterior, ¿vale? En el 25 se falla el premio a la novela del 2024. Entonces, claro, tú sabes que cuando uno escribe, la vida de los libros en el mercado es muy corta y cada vez más, porque cada día llegan 300, 400 novedades a la librería. Entonces, un libro deja muy pronto de ser una novedad, ¿vale? En 2 o 3 meses el libro suele desaparecer de la mesa de novedades y entonces ya cuesta más encontrarlo. Claro, cuando te dan un premio un año después de que el libro se haya publicado, es un momento en el que el libro ya está aletargado, ¿sabes? Siguen contando lectores, porque sigue habiendo lectores que buscan estas lecturas y sigue habiendo librerías que siguen teniendo estos libros y lo mantienen como libro de fondo, pero normalmente no está en las grandes mesas, en las mesas de novedades de las grandes librerías ni de los sitios más punteros. Entonces, que un año más tarde te llegue un reconocimiento de esto, y en este caso dos, pues es un chute de autoestima tremendo y sobre todo es una inyección a que la novela otra vez se relance y de repente haya gente diciendo, Tinta y Fuego, pues esta me la perdí, esta no la leí, voy a ver de qué va porque esta se me ha pasado, que es normal que se te pase, porque es que como digo, se publican más de 300 novelas al mes. Es imposible leer todo lo que se publica o estar enterado de todo lo que se publica. Yo estoy enterado porque estoy en el mundillo, pero cuesta mucho y es normal que muchos lectores se despisten. Y claro, como digo, que un año más tarde, o un año después de la publicación, aparezcan estas menciones, pues oye, es una ayuda, es un cable. Yo estoy muy agradecido tanto al Festival de Cubella como al de Lloret Negre por este reconocimiento que al final, bueno, ayudan, todo ayuda.
Además con N de novela, Benito, que es un sello de Planeta Editorial. Ujú. Entonces llega esos premios, llega esa editorial Planeta, firmas con ellos y me pregunto yo, porque tú hablabas antes de mantener los pies en la tierra, pero claro, con esa trayectoria tiene que ser difícil, ¿no? Bueno, es que al final la realidad te pone en tu sitio muchas veces, ¿vale? Porque este es un oficio, como digo, es un oficio muy bonito en el que las buenas noticias también vienen con cuentagotas. Cuando aparecen buenas noticias son muy reconfortantes, pero no olvidemos que estamos en un país en el que los índices de lectura se desploman año tras año. Entonces, cada vez es más complicado encontrar lectores, cada vez están más caros los lectores. Entonces, con cada nueva novela, al final tú puedes estar en Suma de Letra, puedes estar en Alianza, puedes estar en Planeta, pero al final con cada nueva novela te la juegas. Si sale una novela y esa novela pues no funciona, no conecta con los lectores, pues al final pues te pegas un golpe y de eso hay que levantarse después. Entonces, pues como digo, los pies en la tierra, pelear por cada novela. Cada vez hay menos lectores, cada vez hay más distracciones, hay más excusas para no leer, ¿no? Yo sé de amigos míos que me dicen que no leen porque no tienen tiempo. Pero sin embargo se han visto todas las series de Netflix, todas las de HBO y todas las de Prime. Oye, no tienes tiempo para leer porque no quieres tener tiempo para leer. Y es respetable. Cuidado, que yo respeto que cada uno haga con su tiempo lo que le parezca oportuno. Yo no puedo obligar a nadie a leer mi novela. Yo no puedo obligar a nadie a apagar la tele y leer mi novela. Y luego no puedo obligar a nadie a, de entre las 300 novedades que hay en las librerías, elija la mía, elija mi novela, ¿no? ¿Qué es lo que está en mi mano? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues escribir la mejor novela posible. Dejarme la piel para que cada capítulo sea el mejor capítulo de la novela, cada párrafo sea el mejor párrafo. Aquí está tinta y fuego. ¿Ves? Ujú. Estoy muy orgulloso de esta novela y como digo, lo que yo puedo hacer, lo que está en mi mano, es trabajar al máximo la novela para que cuando un lector dé con esta novela y decida darle una oportunidad, se quede satisfecho. No se quede con la impresión, con la cara de tonto, como me quedo yo muchas veces cuando me gasto 15, 20 euros en un libro, lo leo y pienso que me han tomado el pelo, porque el libro no está bien escrito, no está bien editado, no está bien terminado, no es honesto. No. Me cuesta mucho gastarme 15, 20 euros en un libro y que luego que ese libro no está a la altura de mis expectativas. Entonces, pues yo no quiero que eso le suceda a los lectores. Entonces, ese es el nivel de exigencia con el que yo trabajo mis textos. Intento que los lectores, cuando le den una oportunidad a mi libro, se encuentren una cosa bien hecha, bien terminada. Luego les gustará o no, porque eso ya, de los gustos ya podemos hablar largo y entendido, porque eso ya es otra historia. Pero que no me puedan decir, oye, es que esto podría haberle dado otra vuelta, es que esto podría haberlo escrito mejor, es que tiene demasiado. Yo intento que estén redondos, que no haya cabos sueltos, que sean honestos, que no me saco ningún conejo de la chistera. Todo lo que sucede en mis novelas tiene lógica, tiene un motivo, pasa por algo. Hablábamos antes del lector de novela negra. Un lector de novela negra quiere saber qué ha pasado. Quiere saber quién es el criminal, quién es el bueno, por qué ha sucedido esto. A un lector así, tú no puedes aburrirlo con descripciones muy detalladas, ni puedes pegarte descripciones muy largas. Yo me acuerdo cuando yo leía Los Pilares de la Tierra y este hombre, Ken Follett, se pegaba 10 páginas describiendo un bosque. Él puede permitírselo porque el lector de novela histórica es un lector diferente, pero el lector de novela negra yo no puedo permitirme una descripción extensa porque este lector necesita saber qué sucede, quiere saber qué sucede y se va a saltar esas páginas. Entonces, pues, en mis novelas cada página cuenta. Y en todas mis novelas he intentado que se resuelvan en la última página. Las descripciones son muy concisas, intento mostrar más que describir de una manera muy, muy detallada. Hay una descripción en el Gran Rojo hay una vecina de la protagonista, una señora mayor que la ayuda con su padre que está enfermo. Y esta mujer, la única descripción que hago, que digo que es una señora mayor que huele a pan recién hecho. Esa es la única descripción. Yo creo que con eso ya todo el mundo se hace una composición de quién es esa señora. Una señora mayor, madura. ¿A qué huele el pan recién hecho? A A hogar, comérselo. a algo calentito, a un sitio en el que estás a gusto, a mañanas de sábado, mañanas de domingo, a gusto, en tu lugar seguro, a lugar seguro sobre todo. Entonces, pues yo creo que es mucho más bonito y mucho más efectivo alumbrar, mostrar y que cada lector se haga su composición que ser muy detallado. A mí me sacan de quicio cuando algunos autores se empeñan en
describir a cada personaje, color de pelo, color de ojos, color de tal, cómo iba vestido en ese momento concreto. Chicos, si no va después a tener importancia, no me lo enseñen. Prefiero imaginármelo, ¿no? Y al final esto es lo más bonito que permite la literatura como escritor y sobre todo como lector. Como lector, la literatura nos permite imaginar y es una de las cosas más maravillosas que permiten los libros. Yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota, cuando hicimos la película anunciamos que se iba a hacer una película de mi novela La maniobra de la tortuga. La voy a enseñar, que creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Aquí la tengo con la carátula de la peli. Qué Cuando guay. anunciamos que íbamos a hacer la película, yo me acuerdo que hice una encuesta en redes sociales. Porque claro, el protagonista de la novela es un tipo, el inspector Bianchetti, que es un tipo muy grande, mide casi 2 metros, un inspector de la vieja escuela, un personaje muy canónico de novela negra, ¿no? Y esto lo conté yo varias veces. Hice una encuesta en redes sociales y le propuse a los lectores y a las lectoras que me dijeran qué actor pensaban que casaría con este policía, qué actor podría interpretarlo según su criterio, ¿no? Mucha gente participó en esa encuesta, mucha gente me dio ideas, me mandaba fotos, me mandaba nombres, tal, y me di cuenta de una cosa muy curiosa. Yo tengo lectores desde 15 años, 14, 15 años, porque la maniobra de la tortuga se lee en institutos también, y tengo lectores más mayores, ya de cierta edad. Y cada lector, cada uno que me daba un personaje, un tal, me daba a alguien de su franja de edad. Chicas de 20, 20 y pocos años me decían Mario Casas, por ejemplo, ¿sabes? Gente más mayor, pues me decía, oye, Coronado. Y gente más mayor todavía me decían otro que era Gerard Depardieu, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué tienen que ver? Pues entre los tres no tienen que ver nada, pero cada uno de esos lectores, de esas lectoras, se llevó el personaje a su terreno. Y se imaginaba un personaje de su edad, porque estaba tan metido en la historia que de alguna forma se identificaba con el personaje y lo quería cercano, ¿no? Entonces, claro, a una señora mayor le pones a lo mejor a Mario Casas y le chirría, ¿no? Y eso es lo bonito que permiten los libros, que cada uno se lleve el personaje a su terreno, a su corazoncito, le haga un hueco y le ponga la cara que le dé la gana. ¿Por qué voy a cargarme yo eso con una descripción exhaustiva? No tiene sentido, creo que es más bonito alumbrar en lugar de ser tan detallista. Me parece muy bien. Hablando de lo que acabas de comentar, de esa adaptación cinematográfica de La maniobra de la tortuga, dirigida por Juan Miguel del Castillo y protagonizada por Natalia de Molina, te apuntaste con fuerza en el panorama nacional también del cine en ese momento, porque claro, que seas el autor de la novela, pero aparte eres autor de 6 novelas en total y 2 audioseries. Ujú, ¿Cómo se hace sí. una audioserie? ¿Cómo se lleva a cabo una audioserie? Porque me ha levantado la curiosidad. Bueno, una audioserie realmente al final es un híbrido entre la narrativa tradicional, entre una novela normal y corriente, y un guión cinematográfico. Son novelas escritas para ser oídas. Entonces, claro, cuando yo escribo estas audioseries, la última Wonderland, protagonizada por Alex O'Doherty, Ujú. y la anterior, Desajuste de cuenta, yo escribo pensando en que esta novela va a ser escuchada. No va a ser, alguien va a oír esta novela, no va a leerla, no tiene posibilidad de leerla físicamente. Entonces, claro, la forma de expresarme cambia. Y aunque no tengo cierto, no puedo permitirme a lo mejor muchos personajes diferentes, saltos en el tiempo, porque pierdo al que está oyendo, yo intento que la escucha sea muy intuitiva. Claro, al escribir una historia para que sea escuchada, yo me puedo permitir echar mano de todo el arsenal narrativo, todo el arsenal auditivo que tenemos en nuestra cabeza. Yo ya no voy a escribir, iba por la calle de noche, solitaria, no me crucé con nadie. Ahora lo que hago es que meto un efecto de sonido con una calle de noche, con una sirena a lo lejos, un gato que maulla, un no sé dónde. Ahora, por ejemplo, no voy a decir, se escuchó un disparo. Ahora los lectores van a oír ese disparo. Entonces me permito quitarme ciertos párrafos, sustituirlos por elementos sonoros y eso enriquece la narración, porque al final es como si estuviera escuchando una serie. Y es interesante porque no es un audiolibro. Un audiolibro es una persona leyendo un libro en voz alta. Esto es otra cosa. De hecho, como te he dicho, Wonderland, la última audioserie, que tiene 2 temporadas, está protagonizada por Alex O'Doherty. Como sabes, es un actor de San Fernando, un actor como la Sí, copa de sí, un sí, sí, pino, sí, y sí, sí, sí. que en Wonderland hace el papel de su vida, porque da vida a un inspector de policía descarado,
de Cádiz, que recala en Madrid, en este sitio llamado Wonderland, que si no lo sabes, Wonderland era mi interpretación, la interpretación que yo hice del Eurovegas, que iba a ser construido en Madrid. Un Eurovegas que al final este proyecto se truncó, no salió por desavenencia, por historia, y menos mal que no salió, porque aquello iba a ser la hostia. Aquello iba a ser la ciudad del pecado, pero en Madrid. Entonces, cuando yo me informé de cuando llegó Las Vegas, llegó allí a Nevada, Estados Unidos, ¿qué sucedió con Las Vegas? Se puso como un reclamo, ¿no? Vamos a crear empleo, vamos a crear riqueza, y al final actuó como un fanal que atrajo a clanes mafiosos de todo el mundo. Mm. Japoneses, la yakuza, irlandeses, la mafia italiana, todo el mundo fue allí atraídos por la luz y por la facilidad para blanquear dinero y para delinquir, ¿no? Entonces, claro, si eso hubiera pasado en España, hubiera pasado exactamente lo mismo, porque la historia es cíclica. Entonces, yo me acuerdo un día pensando, dije yo, no ha salido Eurovegas, menos mal que no ha salido, pero qué escenario me he perdido, qué escenario hemos perdido para novela negra, ¿no? Y entonces ahí surgió la chispa, surgió la idea de decir, oye, ¿y si creo este Eurovegas? Y le pongo otro nombre, le llamo Wonderland, como un homenaje a la novela de Lewis Carroll. Y entonces creé este Wonderland, esta ciudad del pecado, y ahí introduje una serie de personajes, una serie de tramas, y como digo, protagonizada por Alexa Doherty, está en Storytel y animo a todo el mundo a escucharla. Además tiene, no sé si son 14 días gratis o algo así, tiempo de sobra para escucharla. Yo me lo pasé muy bien escribiendo Wonderland, muy bien, muy bien. Y me consta que Ale se lo pasó muy bien también interpretándola. He hablado con él varias veces de esto y quedó muy chula esta audioserie. Pues a mí que me gusta caminar, pues ahí queda anotada. Y queda anotada también esa pildorita de sabiduría que has dicho de que si eres futbolero me entenderás, que aplicas un poquito el cholismo a las novelas. Es decir, cada novela un partido, paso Ujú, a paso. Y si una novela no sale bien, amigo, cuidado y tienes que empeñarte al máximo. Nunca se está en la cúspide ujú. y hay que seguir y seguir y seguir. ¿Qué Sí, hay? Sí, dime, perdona, Benito. sí, no, lo que te digo, que si no sale bien hay que seguir, pero que si no sale bien, que no sea por ti. Porque al final es eso, ¿no? Si una novela a lo mejor fracasa, no encuentra lectores, que no sea porque está mal escrita, porque está hecha de forma apresurada. Yo tengo que dar el máximo en cada novela. Si esto lleva mi nombre, tiene que ser lo mejor que yo haya podido dar. Y si hay que dar otra vuelta, se la doy. Y si después hay que dar otra vuelta, se la doy otra vez, lo que haga falta. Porque tiene que llegar lo mejor posible a los lectores. Si no funciona, que no sea por mí, que sea por otra historia. Estupendo, es una buena filosofía. Y te pregunto yo, has dicho que tú has trabajado, no se te han caído los anillos, has trabajado de muchísimas cosas, Ujú, reponedor, has trabajado también de policía portuario. ujú. ¿Qué te ha dejado todos esos trabajos anteriores al escritor para después tú poder representar esa experiencia que has ido recogiendo a lo largo del tiempo a la hora de escribir? ¿Te ha ayudado a ti todo ese recorrido laboral a la hora de ser escritor? Bueno, pues, a ver, no quiero que suene como no tiene que sonar, ¿vale? Pero yo creo que al final vivir con los pies en la tierra y vivir pegado a la tierra y teniendo que llevar un plato a casa, al final te hace estar más conectado con la realidad y permite que encares la novela y en especial la novela negra con rigor, con seriedad y sabiendo de lo que hablas, ¿no? Yo conozco unos cuantos autores y autoras de novela negra que lo han tenido bastante más fácil que yo, porque vienen de la familia tal, porque son duques de no sé cuánto, y claro, escriben por hobby, escriben por tal, de repente pues están publicando. Claro, escriben una novela negra a mi entender, muy edulcorada, muy de lo que he visto por la tele, de lo que he leído, pero no de haber vivido, no de haber corrido por los bloques, no de haberte encontrado, en fin, historias, no de haber tenido que correr por el barrio por la calle Barbate, por aquella zona, de no haber tenido que, claro, esas cosas curten al final, aunque no lo parezca, ¿no? Al final somos lo que vivimos, lo que escribimos. Yo no soy la misma persona que hace 10 años, por ejemplo, y al final, cuando uno tiene que trabajar, cuando uno es clase obrera, cuando uno siente frío, cuando uno tiene hambre, cuando uno sabe que tiene que buscarse las habichuelas, pues al final, cuando escribe sobre todo novela negra, la escribe desde un lugar muy real, muy veraz, ¿no? Entonces, claro, al final no podemos olvidar eso, no podemos olvidar eso porque es lo que somos, es de donde venimos y como digo, hay autores que con todo mi respeto escriben otro tipo de novela, que a lo mejor que tiene crímenes, tiene policía, tiene ladrones, pero defienden otro tipo de historia. Al final la novela negra es una novela
social, es una novela política, es una novela que va contra el poder. Y en mis novelas la constante que hay, desde La maniobra de la tortuga hasta Titi y Fuego, hay una constante que se repite constante, una vez detrás de otra, que es la impunidad. La impunidad que da el dinero, la impunidad que da el poder. ¿Quién va a la cárcel? Le digo, ¿quién va a la cárcel? A la cárcel va el pringao. Yo he estado dando charlas en cárceles y en la cárcel es muy raro que encuentres tú allí no sé, a un noble, a un rico, a un millonetti, a alguien que ha defraudado, a alguien que ha hecho un desfalco. A la cárcel va el pringao, el que no tiene donde caerse muerto, el que no tiene para pagarse un abogado, para pagarse una coartada, para pagarse un testigo, el que no tiene nada de eso, pues al final pues termina en la cárcel porque no da para más. Entonces, esa impunidad a mí me saca de quicio. Y hablando de mis trabajos anteriores, vamos, el último trabajo honrado que tuve fue precisamente, como te he dicho, de policía portuario. Allí en el muelle, en el ecosistema del muelle, yo me encontraba con muchos tipos de personas. Pero te voy a hablar de dos tipos, muy concretos, ¿vale? La parte más, mm, vamos a decir, la más humilde, digamos, ¿no? El que va al muelle a buscarse la vida, a pedir 4 pescadillas y luego te lo ves en la Cruz Verde vendiéndola. El que va allí a trapichear con 4 piedras porque va a buscarse la vida. El que viene de Barbate en el barco después de una semana por ahí y viene hecho un berraco, porque viene como como un salvaje y tienes que tratar con esa persona. Y luego en el otro punto de la balanza tienes que tratar con otro tipo de cliente, vamos a llamarlos clientes, los grandes armadores, los dueños de las navieras, los dueños de camiones, de tal. Claro, yo he tratado con los dos. Y es mucho más complicado tratar con los dueños, con los empresarios, porque no consienten que nadie les diga lo que tienen que hacer, no consienten que tú les digas, oye, no se puede hacer esto, como que no. Pero ¿sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién conozco yo? ¿Tú quieres que yo hable con tal? Claro, al final lidias con esa gente y a mí me sacaba mucho de quicio. Yo lo pasaba muy mal porque tenía que contenerme muchas veces y me daban ganas bueno, es un tema. Entonces, como digo, eso también te curte y ves que todos habitamos un mundo, habitamos un mundo, un mismo mundo, pero lo habitamos desde lugares diferentes. Y claro, yo estoy cómodo en mi sitio, todo lo que he vivido, todo lo que he trabajado, creo que me ha curtido. Sigo curtiéndome porque sigo currando mucho y en eso estamos, intentando escribir la mejor novela posible cada vez. Bueno, tenemos que Cádiz, nuestro Cádiz, corriendo por Mm, los bloques, las pasarelas, los pasos a nivel. Tú me entenderás a mm, todo lo que me refiero, ¿no? Eh, mm. el campillo, como es que nosotros, bueno, en Loreto había un campillo y tal, y tendríamos que cruzar todos los días, era una odisea. Pero Eso es un tema. eso es un tema. Cuando había dos Cádiz, ¿no? La vía y después el Cádiz Es que de, será de la... tremendo. Yo me acuerdo cuando, porque yo además me fui fuera de Cádiz antes de que soterraran el tren. Yo me fui a vivir a Granada, tuve Te un fuiste tiempo en hace Granada. tiempo, ¿eh? Sí, sí, me fui antes y volví al poquito de haberse soterrado la vía. Y yo descubrí un Cádiz que no conocía. Porque yo por aquella Mm, zona no me aventuraba. Bueno, no se me ocurre aventurarme, me aventuraba si no mm, tenía más remedio. Pero no sé, hablamos de un Cádiz extinto, el Cádiz de los cuarteles de Varela, de los campos de exacto. fútbol que había allí, el Cádiz de correr por los bloques, de tirarse de Puente Canal, que todavía se sigue haciendo, en fin, y de un Cádiz muy salvaje. Una zona muy Mm, salvaje que era un territorio comanche y una época muy complicada, la época en la que la heroína estuvo pegando sí. fuerte y aquello era, vamos, como tú dices, una odisea pasar por determinados lugares. Y al final, pues bueno, quien va a Cádiz ahora no ve eso. No ve No. eso. Yo me acuerdo cuando yo escribí La maniobra de la tortuga, yo quise mostrar un Cádiz real. Un Cádiz que tú y yo lo conocemos. En Cádiz, el que viene de fuera, pues se encuentra una ciudad con mucha luz, con mucha alegría, Eso, con eso. pescadito, con el vino, con el tal, con el El flamenco. carnaval, el carnaval. El carnaval, claro, se encuentra con un Cádiz festivo, ¿no? La ciudad que sonríe. ¿Te acuerdas Sí, de sí, sí, sí. aquel que Pero tanto, estaba, tanto pero daño estaba nos hizo? el 35% de la gente en paro prácticamente, con el Cádiz Exactamente. que Entonces, sonríe. claro, yo intento escribir un Cádiz real. Y yo me acuerdo cuando escribí este Cádiz real, este Cádiz oscuro, este Cádiz de novela negra, mucha gente me lo elogió. Mucha gente estaba muy harta Sí, de que sí. siempre se mostrara la cara amable, de que siempre fuéramos el sitio para venir a reír, para venir a verte todo, que en Cádiz hay historia.
En Cádiz hay problemas. Y en Cádiz malaje también. En Cádiz malaje. Yo soy un buen malaje de Cádiz. Entonces, claro, esas cosas, pues, está bien representarlas. Está bien te ha pasado estando representarlas. fuera, Benito, de que te diga alguien, cuéntame un chiste, Así, me ha o tú pasado. sabrás tocar la guitarra, ¿no? O cántate una coplita y dices tú, pero vamos a ver. Me ha pasado muchas veces. Sí, lo llevaba antes bastante peor que ahora. Ahora ya pues, me río, ¿no? Pero es verdad Yo que igual. antes decía, no, la gente de Cádiz es más graciosa. Yo de verdad, los de Cádiz me río. Y yo me intentaba decirle, vente un día que te voy a presentar yo 3 o 4 que te vas a hartar a reír con ellos. Te vas a hartar a reír, vamos. Que son para llevártelo a tu casa, vamos. Yo, Entonces, yo claro, me ha pasado. yo intento escribir ese Cádiz real, ese Cádiz de verdad. Y como digo, yo escribí Maniobra de la Tortuga, yo no sabía cómo iban a recibir mis paisanos que yo mostrara este Cádiz, porque al final esto es como cuando ves algo con el microscopio, lo acercas tanto y al final lo ves deformado, ves las costuras, ves la parte fea, lo que no tiene que verse. Yo eso lo muestro. Yo me acuerdo en la maniobra de Tortuga, una de las escenas se desarrolla en la barriada de José Antonio, allí en el puerto de Santa María. Esta barriada ya no existe. De hecho, me hicieron la puñeta porque la destruyeron antes de que hiciéramos la película y no pudimos ir allá a rodar. Pero aquello era tremendo. Yo pasaba por allí, un tiempo estuve viviendo allí en el puerto, yo pasaba por allí, aquello eran 4 calles que eran la jungla, 4 calles por las que no pasaba la policía, no pasaban los bomberos, no pasaban los servicios de limpieza. Aquellas calles estaban con ratas a cualquier hora del día, aquello era horroroso y era real. Y es en Cádiz, el Cádiz del pescadito, de la música y de esa luz tan bonita que tenemos en Cádiz. Entonces, pues, yo por eso me tomé este empeño en hablar primero de la impunidad y luego en mostrar un Cádiz de verdad, un Cádiz real. Me gusta porque sin haberte hecho la pregunta, me la has contestado. Has sabido intuir muy bien lo que quería, dónde iba yo. Pero pasemos otra vez a Sí. tinta y fuego. Me gustaría que leyeses la sinopsis para yo entrar otra vez en tu obra, por favor. Vale. Greta es una reputada buscadora de libros raros y valiosos, aunque su popularidad ha caído en picado debido a la desaparición de una primera edición de Borges que debía tasar. Ahogada por las deudas, acepta un encargo insólito: encontrar la biblioteca de la familia Fritz Briones, perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Este libro habla precisamente de uno de los asuntos más curiosos con los que yo me he encontrado en mi vida, un asunto que yo descubrí por casualidad. El robo de libros cometido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba yo, me acuerdo, en casa y me apareció una noticia que yo no sé por qué me salió, pero el titular era un periódico de argentino, el titular era: libro robado por los nazis es devuelto a una familia de escritores argentinas. Este titular tenía muchos elementos que me llamaban la atención. Libros robados, nazi, que ha sido devuelto a esta familia. Yo leí la noticia y me puse en contacto con estas 3 hermanas, porque además me apetecía que me contaran ellas. Y ellas me dijeron, estas 3 hermanas, las hermanas Help, que un día recibieron una llamada de Berlín. Y un bibliotecario le dijo: me llamo Sebastián, trabajo en Berlín, en la Biblioteca Central de Berlín, y tengo aquí un libro que perteneció a vuestro padre. Y ellas se quedaron extrañadas porque es verdad que su padre nació en Berlín, pero siendo un niño emigró, se fue a Sudamérica con 15 años. ¿Por qué? Porque su madre era judía. Los nazis acababan de llegar al poder y entonces con las leyes de Nuremberg empezaron a ser perseguidos, hostigados. Su padre, como digo, con 15 años emigró, hizo su vida allí, se casó, tuvo hija y su padre nunca habló de su infancia. Nunca habló de cómo su ciudad, su país, se había convertido en un sitio hostil, de cómo sus vecinos le dieron la espalda, le hicieron el vacío, los maltrataron, los hostigaron hasta que los obligaron a huir. Su padre nunca habló de eso. Entonces, de alguna forma, cuando estas chicas recibieron este libro, conectaron con una parte de su pasado y con una parte de la vida de su padre que no conocían. Y este libro, que es un libro que en cualquier librería de segunda mano no tendrían más de 2 o 3 euros por él, porque es un libro muy común, para ella, sin embargo, tiene un valor incalculable. Claro, yo cuando me contaron esta historia, a mí me saltaron muchas preguntas, ¿no? Me pareció una labor muy hermosa, me pareció una cosa muy curiosa y también muy extraña, porque claro, ¿qué hacía ese libro en Berlín? ¿Cómo lo encontraron allí y cómo supieron que pertenecía a este hombre? Entonces, la siguiente parada era Berlín. Llamé a Berlín, conseguí localizar a este tipo, a Sebastián, me fui a Berlín a tener una cita con él, quedé con Jesús Cañada, autor de Cádiz también, buen amigo mío Otro, que vive en y a Berlín. N de novela, buen amigo mío también, tenemos amigos comunes.
Claro, pues él vive en Berlín, habla muy bien alemán, entonces él vino conmigo y me ayudó para hacerme de traductor con Sebastián, porque mi alemán no era demasiado bueno. Y entonces hablamos con Sebastián y Sebastián me contó que ese libro apareció en una inspección fortuita, una inspección rutinaria de una biblioteca que fue donada, de una colección que fue donada de libros en 1951. Encontraron el nombre del propietario, Klaus Hilp, y su dirección. Entonces, claro, con esos datos que venían en la primera página del libro, se fueron al censo de Berlín anterior a 1951, tiraron para atrás y encontraron a la familia Hilp y por lo tanto a Klaus, el dueño del libro. Reconstruyeron su vida, dieron con las hermanas y se lo devolvieron. A mí me pareció muy hermoso, muy artesano, una forma de trabajar muy artesana y también muy innecesaria, ¿por qué no decirlo? Porque lo que te he dicho antes, es un libro que no es un libro valioso. No es un incunable, no es una primera edición, no es un libro que te lo vayan a quitar de las manos, una subasta. Tanto esfuerzo por devolver este libro. Pero es que Sebastián, mientras me contaba esto, me guiaba, bajamos unas escaleras, tomamos un ascensor, luego otras escaleras más, y cuando estábamos 2 niveles bajo tierra, fue además muy cinematográfico, porque llegamos a una sala oscura, él le dio un interruptor en la pared de todo, ¡pa! Aunque suena así, ¡pa! Y se empezaron a extender los fluorescentes, esto del techo, y me encontré en una sala repleta de libros, pero repleta que no te puedes ni imaginar. Librería tras librería, estantería tras estantería, libros que se entrecruzaban unos con otros. Yo me quedé asombrado y Sebastián me dijo, solamente en Berlín hay más de 1 millón de libros que proceden del saqueo nazi. Todos estos libros son los libros que mucha gente dejó atrás cuando tuvo que emigrar, cuando tuvo que huir del país, cuando fueron deportados, cuando fueron llevados a campos de concentración o cuando fueron asesinados. Dejaban sus libros atrás y los vendían o bien los donaban a la biblioteca. Entonces, claro, esos libros llegaron a las bibliotecas de forma ilegítima. Y el departamento en el que trabaja Sebastián se dedica a localizar libros que proceden del saqueo nazi, buscar entre sus páginas en busca de anotaciones, marcapáginas, exlibris, fechas, cualquier marca que pueda conducir a su legítimo propietario, buscan al dueño del libro y si ha fallecido a sus herederos y lo devuelven. Y a mí esto me pareció muy hermoso, me pareció muy bonito, me pareció muy emocionante y me di cuenta que ya había una novela. Y entonces me lancé a escribir este Tinta y Fuego, que es una novela de la que me siento muy, muy, muy orgulloso, que parte de un hecho real, la desaparición de una biblioteca real, que desapareció en Italia, una biblioteca de más de 7.000 libros, que se ha convertido en una especie de santo grial para los bibliófilos, porque siguen buscándola, sigue desaparecida, y entonces yo en esta novela desarrollo esa búsqueda del tesoro. Coloco a una detective de libro, que al final es una detective también muy de novela negra, ¿no? Un personaje muy canónico, Greta, que tiene que encontrar esta biblioteca, igual que otros muchos van detrás de esta biblioteca, y esa tinta y fuego, eso es lo que se van a encontrar los lectores. Lo que te he contado es solamente el germen. Entonces, lo que hay dentro es mucho más. Es una historia construida alrededor de esto que te he contado. Y he ido varias veces a Berlín, he estado trabajando allí con ellos, he estado buceando entre estas pilas de libros perdidos, que están allí en esa especie de purgatorio, esperando que alguien pregunte por ellos. Y ha sido muy emocionante, la verdad. Sí, emocionante, fascinante y tal como lo cuenta, apasionante, porque ya te digo, algunas de las preguntas que podía haberte hecho me las has respondido también perfectamente, porque tiene que haber muchísimas historias tras la documentación que has llevado a cabo. ¿Cuánto tiempo te ha podido llevar la documentación? De Tinta y Fuego, unos 2 años, 2 años, 2 años y medio, sí, porque al final se me coló otra novela por entre medio, pero yo seguía investigando Tinta y Fuego, yo seguía con esta historia en la cabeza hasta que finalmente le di salida. Y como te digo, esta historia que te he contado del libro de las hermanas Hill es una historia, es un libro. Claro, claro. Ahora imagínate un sótano con más de 1 millón de libros. Estamos hablando de más de 1 millón de historias. Historias de desolación, de pérdida, cuando paseas por los sótanos de Berlín y ves esos libros, son los libros que cualquiera dejaría atrás. Son los libros que tú o yo dejaríamos atrás si un día tuviéramos que salir pitando, o si nos detuvieran o nos mataran. Entonces son libros que para cualquiera a lo mejor no tienen valor. Yo tengo libros en mi biblioteca que para mí tienen un significado muy especial. Que a lo mejor para ti no significan nada, pero para mí
por el momento en el que los compré, por el momento en el que la persona que me los regaló, el momento en el que me lo leí. Hay libros que me han acompañado en momentos muy complicados. Entonces, esos libros se han quedado dentro de mí, tienen un valor muy especial. Yo, sin duda, si tuviera que desprenderme, si tuviera que salvar solo uno de los libros que tengo ahí, seguramente no sería ni el más valioso ni el más bonito, sino el que más significa para mí. Entonces, claro, cuando te paseas por esos sótanos y ves los libros, ves que hay libros de todo tipo. Hay muchas novelas, muchos libros de cocina, libros de plantas, libros de viajes, libros de plantas, montones. Estamos hablando de 1936, 1940, 1944, una época en la que no había internet. Entonces, cuando tú querías cuidar una planta, ¿tú a dónde ibas? A la biblioteca o a la librería en busca de libros que te hablaran de plantas. Tú querías cocinar y te ibas en busca de libros que te hablaran de cocina. Si querías saber historia, si querías viajar, quiero ir a Berlín. Yo me acuerdo que tenemos un libro allí que se llama Vivir y disfrutar en Berlín, que es un libro con los mejores sitios para pasarlo bien en Berlín, y está allí, abajo. Ese libro fue arrebatado a alguien, con lo cual su historia es bastante oscura. Y ahí, sobre todo, yo creo que lo que más hay son libros infantiles. Muchos libros infantiles, muchos libros de niños, y a mí eso me rompió el corazón. Esos niños que dejan atrás sus libros, yo me acuerdo cuando yo era un crío, imagino que será tu caso también, yo tenía 3 o 4 libros y yo no quería más. Me regalaban otros, pero a mí me daba igual. Yo tenía 3 o 4 libros y esos libros los leía una y otra vez y me los sabía de memoria. Me decían, este niño siempre con el mismo libro, léete otro. Y yo no quería. Entonces, si yo hubiera tenido que dejar atrás esos libros, algunos los tengo también por ahí, si hubiera tenido que dejar esos libros, pues de alguna forma me hubiera desprendido de parte de lo que yo soy, lo hubiera pasado bastante mal, ¿no? Entonces, pues, es descorazonador cuando paseas por allí y ves estos libros infantiles y luego te enteras de historias de libros que han conseguido devolver y es muy hermoso, es muy hermoso, es muy emotivo y como digo, yo al final miro el mundo con ojos de escritor y yo vi que ahí había una novela, ahí había una historia, y entonces escribí Tinta y Fuego, que al final es un libro sobre libros. Es un libro que los amantes de los libros y los amantes de la lectura van a disfrutar más porque hablo sobre todo de ese poder que tienen los libros, ¿no? Del valor que tienen los libros, que al final un libro tiene el valor que tú quieras darle. Hay libros que no valen ni la tinta en la que están escritos. Yo me acuerdo de una crítica de Alberto Olmo destruyendo un libro, diciendo que un libro era tan malo que los árboles que fueron talados para dar lugar a los papeles, a las hojas que construyeron ese libro, dieron sus vidas en vano. A mí esa imagen me encanta, parece muy visual. Y bueno, como digo, Tinta y Fuego es un libro para los amantes de los libros, que los amantes de los libros disfrutan especialmente porque hay muchas referencias bibliófilas, muchas referencias a otros libros y me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien, 2 años y medio aproximadamente de documentación y de escritura y he disfrutado mucho de esta novela. Es la novela que más me ha costado, de la que me siento más orgulloso. También es la primera novela que tiene traducciones, o sea, traducido al italiano, también al ruso, hay algún idioma más por ahí y muy contento de que esta historia esté llegando a tantos lectores. Pues muy bien, la metaliteratura siempre ayuda. Podría preguntarte sobre la cultura, la quema de libros, etcétera, todo lo que significa y va más allá. Pero te voy a preguntar, siguiendo un poco lo que es la tradición de este programa, más humano y se acerca más a la persona que está detrás del libro que ha escrito, es ¿qué libro salvarías de esa estantería que acabas de mirar y por qué? Pues no sé, hay unos cuantos que tienen mucho significado para mí, pero mira, hay un libro que es el libro que me convirtió en lector. Yo había leído antes de leer ese libro, yo había leído otros libros, yo leía bastante en casa, pero ese fue el libro que me dijo, esto es lo que yo quiero. Y es un libro que tú lo habrás leído también seguramente, un libro de Andrew Martin y Jaume Rivera que se llama Todos los detectives se llaman Flanagan. Es el típico libro que yo lo leí con 12, 13, 14 años y lo leí varias veces porque yo estaba fascinado por esa historia y por el universo narrativo que Andrew Martin y Jaume Rivera desplegaron ante mí. Ese libro, como digo, me lo he leído muchas veces, lo tengo desportillado, está con las páginas totalmente amarillentas, está hecho polvo. Estuve en un festival de novela negra en Alicante Noir. Me enteré de que iba a ir Andreu Martín, que es uno de mis escritores de cabecera, y le llevé el libro. Y le dio mucha alegría, le dio mucha alegría porque es una edición muy antigua, una edición de círculos de lectores antiquísima. Le dio también mucha alegría verse tan joven en la foto de la salada, porque sale con pelo, sale sin cana, en fin, sale hecho un tío. Y lo tengo dedicado por él. Y es un libro que incluso ya siendo mayor,
lo he vuelto a releer, lo he tomado y me ha vuelto a fascinar como digo, por el universo que desplegó ante mis ojos y que me llevó a querer leer más. Y al final, cuando uno escribe, un escritor no es otra cosa que un lector voraz, que de alguna forma intenta devolver a los libros todo lo que los libros le han dado, ¿no? Entonces, ese libro me convirtió en lector voraz. Y podría ir más allá y decir que ese libro me convirtió en un escritor. He leído más libros, hay más libros especiales, pero ese en concreto yo diría que me inoculó ese veneno, ese ansia por contar historias e hizo que a día de hoy pues tenga varias novelas publicadas y pueda seguir dedicándome a lo que me apasiona. ¿Algún libro reciente, ya más moderno, que te haya impactado, que hayas dicho tú, pues esto no me lo esperaba yo de este autor o de esta autora, y que tú puedas Mm. decir como lector, porque se te ve un lector ávido, ¿no? Un lector voraz. Me ha encantado. Mm, Pues mira, voy a tirar de un clásico que además lo leí hace relativamente poco hace un par de meses volví a releerlo porque me apetecía, El talento de Mr. Ripley, Ay, lo he leído de yo. Patricia Cuando Highsmith. vi la serie, hicimos un podcast y lo leí, sí. Yo lo leí antes de ver la serie. Y cuando vi la serie, volví a leer el libro porque me apetecía volver y me pareció una maravilla. Me pareció una maravilla la forma en la que Patricia Highsmith hace como una prestidigitadora, tiene unas cuantas bolas aquí, de repente las tienes aquí, de repente las tienes tú en el bolsillo y de repente... Y hace un juego de malabares muy honesto también, y que eso es lo No, complicado, no, que sea Benito, es muy honesto, que no sencillo, sea... ¿no? Muy sencillo también, pero muy honesto, porque, a ver, cuando tú tienes las ideas claras, parece sencillo, pero eso es lo complicado. Eso es, eso Eso es. es, pero eso en la literatura y en la vida, eso es un cuplé del Gómez. Un cuplé del Gómez parece que lo ha hecho en dos pensadas, pero eso, que parezca fácil, que parezca una chorrada, eso es lo complicado. Eso es lo difícil. Yo, al escritor que escribe con palabras rimbombantes, con tal, ese tipo no se ha molestado en trabajar el texto para conseguir que sea lo más sencillo posible. Entonces, pues yo creo en esa pureza. Creo que lo complicado es hacer las cosas sencillas. Y si puedes contar algo con un párrafo en vez de con tres, y si una frase puede tener tres palabras en vez de siete, pues oye, eso que ganamos todos, ¿no? Sí, y vamos a ir ya, proyectamos la fase final de la charlita que estamos teniendo, muy nutritiva. Yo encantado, pero esto tiene que tener un final para que haya la fanfarria, ¿no? Y dice, la novela plantea que quien controla los libros controla el pensamiento. Por eso Ujú. la quema de libros. En una época dominada por lo digital y más efímero todo, ¿no? Las redes sociales y demás, ¿tú crees que los libros físicos seguirán teniendo relevancia? Siguen teniendo relevancia, siguen teniendo mucho poder. No te voy a contar más historias de las que me encontré cuando estaba documentándome con Tiempo y Fuego, porque sería ya aburrir, pero hay muchas historias de cómo estos libros, el reencuentro con estos libros perdidos, ha cambiado la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los libros siguen siendo armas poderosas. Cada vez que un gobierno totalitario toma el poder, al final, una de las primeras víctimas son los libros. Con Donald Trump estamos viendo un aumento de la, de libros que quitan de la circulación tremendo. Y te voy a poner un ejemplo más reciente. El libro Fariña, de Nacho Carretero. Ujú, ujú. Cuando Nacho Carretero sacó ese libro, Fariña, al mismo tiempo salió una serie de televisión, ¿vale? En Netflix creo Sí, que era. sí, sí, sí. Bueno, pues el libro, como sabe, el libro Fariña, eso fue unos debates porque el libro fue secuestrado. Los jueces dijeron que ese libro no podía salir, lo secuestraron, prohibieron que se vendiera, lo quitaron de las librerías, además lo persiguieron duramente y estuvo casi un año peleando con tribunales para conseguir que te dejaran sacar ese libro que estuvo secuestrado por los jueces, recordemos. Sin embargo, la serie no se secuestró. Ujú, Secuestraron no, el libro porque está escrito, porque tiene un peso, porque tiene un lugar, porque tú lo lees y te va a quedar, pero la serie no. La serie siguió adelante y siguió proyectándose y siguió en plataformas y cualquiera podía verla, mientras que el libro claro. estaba secuestrado. Entonces, eso es una muestra. Eso es toda una muestra de cuál es el poder de los libros y por qué el poder le tiene tanto miedo a los libros. Le tiene tanto miedo a gente formada, a gente culta, a gente difícil de manipular. Cuando tú pasas 3, 4, 5 horas al día como un imbécil mirando los TikTok, mirando el Instagram, mirando los stories, viendo lo que otros te están contando, al final
te enteras de milongas porque te la cuentan ellos y al final es como todo, ¿no? Te enteras de lo que te quieres enterar, ¿no? Pero los libros son armas muy poderosas. Son armas muy poderosas. La palabra escrita sigue teniendo fuerza, por más que la quieran acallar. Y en ese sentido tengo esperanza. Tengo mucha esperanza porque la palabra escrita sigue teniendo mucho poder. No la pierdas, Benito, no la pierdas, porque yo estaré contigo con esa esperanza. Y por otro lado, ya para finalizar y concluir esta entrevista, quería preguntarte qué consejo, qué recomendación, qué le dirías a alguien que está empezando en esto, a ese Benito que comenzaba, que a lo mejor no creía tanto en él, que era más impostor, a otras personas que puedan ser de tu círculo que te digan, Benito, yo es que quiero escribir mi historia, pero yo no me atrevo. Pues, a ver, yo no soy nadie para dar consejos, porque como te he dicho antes, yo todavía tengo mucho margen de mejora, yo tengo mucho por hacer, yo llevo poco tiempo en este mundillo, entonces yo no creo que sea nadie para dar consejos. Sí que puedo rebotar consejos que me han dado a mí. Yo me acuerdo de un consejo que me dio Juan Ramón Bielma, buen amigo, grandísimo escritor, y me dijo que disfrutara escribiendo, que disfrutara. Y es verdad, porque este es un oficio, como digo, muy complicado. Tiene mucho de soledad, de robarle horas al reloj para escribir. Tú lo sabes que también escribes. En este oficio son infinitamente más las líneas que borramos, los párrafos que desechamos, que lo que después se queda. Es decir, escribir es una derrota continua. Encima los índices de lectura están por los suelos, por lo tanto, es un mercado complicado. Si encima no disfrutas, ¿qué haces? Búscate algo que te emocione, que disfrutes. Si no disfrutas, este no es tu sitio. Si disfrutas, pues sigue disfrutando y al final todo se pone en su sitio. Y otro consejo me lo dio Félix Palma. Félix Palma, grandísimo autor de Sanlúcar, es un autor de los más grandes que hay en este país. Eh, y este me acuerdo que le pedí un consejo y me lo escribió en una dedicatoria. Me dijo, cree en ti mismo y nunca pierdas la fe. Y al final es eso, cuando tú te pegas un año, 2 años escribiendo una novela y peleándote con el texto, tú no puedes perder la fe. Tú tienes que saber que lo que estás escribiendo es lo que quieres contar, que tú eres esa persona que está contando eso. Entonces, al final, la fe es muy importante en este oficio. No perder la fe, creer en ti mismo y, sobre todo, luchar por tus sueños, ¿no? Esto parece una frase de gurú, pero es verdad que al final, si no luchas por tus sueños, vas a luchar por los sueños de otro y eso pues no tiene sentido. Todo lo que hoy es realidad, alguna vez fue el sueño de alguien. Yo me gusta pensar, y esto lo he dicho más de una vez y es muy vanidoso, pero me da igual, que yo colecciono imposible. Es así. Yo colecciono imposible. Yo cuando empecé a escribir me decía, oye, yo empecé autoeditándome, autoedité 2 novelas antes de dar el salto y publicar con Suma. Me dijeron, oye, es imposible que llegues a una gran editorial, es imposible, hay mucha gente escribiendo, la gente cada vez lee menos, es un mercado complicado, es imposible. Y de repente, pues publiqué con una gran editorial, con Suma de Letras. Luego, cuando surgió el rum de la película, me dijeron, es imposible que te hagan una película de tu primera novela. ¿Cómo te van a hacer una peli de tu primera novela si hay autores grandísimos que nunca le han hecho una peli? ¿Tú quién eres? Esto, deja de soñar que esto es imposible que te hagan una peli. Y me hicieron la peli. Y he seguido y yo me acuerdo, trabajaba en el muelle y yo quería dejar mi trabajo de policía portuaria para dedicarme a escribir. Me dijeron, es imposible. En España es muy difícil. Solamente un 10% de los escritores de España se dedica solo a escribir. La inmensa mayoría de los escritores son abogados, son periodistas, son profesores, son otra cosa y escriben en su tiempo libre. Pues yo hace como 8 años lo conseguí. Era imposible y lo conseguí. Entonces, no hay que tener miedo a soñar. Hay que soñar alto, fuerte. Hay que soñar lo que está allá arriba. ¿Para qué vas a soñar algo fácil? Sueña algo difícil. Y luego, lucha por ello. Porque soñar no basta. Soñar puede soñar cualquiera. Lucha por ese sueño. Trabaja. Déjate las pestañas. Róbale horas al sueño y consigue que ese sueño se haga realidad. Y si no se hace realidad, lo que te dije antes, que no sea por ti, que sea porque no era el momento, por lo que sea, porque tal, pero que no sea por ti. Entonces, al final, yo creo que eso es lo que le diría a cualquiera que quiera empezar, que sueñe alto, que sueñe fuerte, que no tenga miedo a soñar y después, una vez que haya soñado, que luche por ese sueño. Pues Benito, no hay mejor final para esta entrevista
que para tú no dar consejo y no saber darlo, lo has dado muy bien porque me ha conmovido y emocionado, ¿eh? Te lo tengo que decir antes de que... Muchas gracias, hombre. Y nada, desearte lo mejor, desearte, darte la enhorabuena, por supuesto, por todo lo que estás consiguiendo, te lo mereces. Y también invitarte a que cuando tú quieras, la presentación que puedas hacer en el futuro tal, te pasas por aquí, nos lo cuentas. Has dejado muchas Bueno, pistas de sabiduría y espero que en el futuro podamos conocernos algún día por Cádiz o podamos vernos o te vengas otra vez aquí. Tú que eres un hombre viajero, nos vemos online y seguimos conversando, ¿te parece? seguro que sí, claro que sí, hombre. Cuenta Pues conmigo. nada, un abrazo, a Un cuidarse. abrazo grande. Nos vemos, Venga, Leo. hasta luego, hasta luego.